Mucho tiempo después de que las primeras estructuras de poder ya estuvieran en marcha, en el mundo griego empezaron a surgir los primeros cuestionamientos sobre ese orden. Pensadores como Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea no hablaban de reyes ni de dioses que ordenaban la vida, sino de la naturaleza misma de la realidad. Para Heráclito todo cambia constantemente, nada permanece. Para Parménides, en cambio, el cambio es una ilusión de los sentidos, la realidad en esencia es una y permanece. Y como suele pasar, no se trata de elegir un lado u otro, ni de ver quién tenía razón, sino de entender qué verdad revela cada mirada. Porque aunque el cambio es evidente, las formas, los nombres, las épocas, también hay algo que persiste, una estructura que se repite, que se adapta, que sobrevive al paso del tiempo, como las cucarachas. Y en esa tensión aparece algo incómodo, pero también profundamente potente. No estamos solo frente a una estructura que nos condiciona, también somos el andamiaje que la hace posible. Y lejos de ser una condena, eso abre una posibilidad. Porque si en algún punto participamos en que ese orden exista, también existe la posibilidad de transformarlo. Y cualquiera sabe lo que pasa cuando empiezas a soltar las uniones de un andamio. Cuando hablamos de Grecia, no hablamos de un solo sistema, sino de múltiples ciudades-estado, que compartían lengua, dioses y ciertas prácticas, pero se organizaban de formas muy distintas. Dos de las más representativas fueron Atenas y Esparta. En ambas había jerarquías claras, pero el modo de sostener el orden era diferente. En Atenas, el poder empezó a tomar una forma novedosa. Asambleas, debate público, participación de los ciudadanos. Ahí aparece algo clave, la idea de que el poder puede discutirse. Pero esa ciudadanía era limitada, solo participaban varones libres nacidos en la ciudad. Mujeres, esclavos y extranjeros quedaban afuera. En Esparta, en cambio, el foco no estaba en el debate, sino en la disciplina. Era una sociedad organizada casi completamente alrededor de la guerra. El Estado estaba por encima del individuo y la vida de cada persona estaba orientada a sostener ese modelo. Pero entre modelos tan distintos aparece un giro. El orden ya no se justifica únicamente en la voluntad de los dioses. Los dioses siguen formando parte de la vida, de los rituales, del sentido, pero empiezan a dejar espacio a la palabra, al argumento, a la posibilidad de discutir cómo se organiza la ciudad. Un primer germen, todavía incompleto, todavía excluyente, de lo que mucho tiempo después llamaríamos democracia. Y ahí aparece otra capa interesante. No solo se debate cómo se ejerce el poder, sino que empiezan a surgir preguntas más profundas. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es una buena forma de gobernar? ¿Quién debería decidir? Pensadores como Platón y Aristóteles empiezan a analizar el poder, a criticarlo, a proponer modelos. Pero incluso ahí hay un límite que casi no se toca, la idea de que alguien debe gobernar y alguien debe ser gobernado. En la República, Platón no imagina una sociedad sin poder, sino una donde el poder esté en manos de quienes, en teoría, están mejor preparados para ejercerlo: los filósofos. No por origen ni superioridad, sino porque según su mirada son los únicos capaces de ver más allá de las apariencias y comprender lo que es justo. Y no es casual cómo llega a esas ideas. Platón no escribe tratados cerrados, escribe diálogos. Pregunta, incomoda, hace pensar. Algo que hoy, salvando las distancias, muchos llamarían hacer coaching. Pero en el fondo no se trata solo de guiar a alguien hacia su mejor versión, sino de poner en tensión lo que cree saber. El problema aparece cuando esa idea se cruza con la realidad, porque Platón también reconoce algo que no desaparece con el paso del tiempo: la corrupción del poder. Incluso el mejor sistema puede degradarse, incluso quien debería gobernar con sabiduría puede terminar gobernando en su propio beneficio. Y ahí aparece una intuición incómoda. No alcanza con diseñar un buen modelo porque el problema no es el sistema, sino quienes lo habitan. En el mito de la caverna, Platón muestra algo más profundo: prisioneros de la cueva que confunden las sombras con la realidad. Crecen mirando una pared y terminan llamando mundo a lo que apenas es un reflejo. Sombras proyectadas por otros con una forma, un sentido y un orden que nunca eligieron, pero que de tanto repetirse terminan sintiéndose naturales. Y cuando alguien intenta mostrar que hay algo más allá, otra luz, otra perspectiva, no solo cuesta verlo, también incomoda, porque cuestionar esa sombra no es solo cambiar de idea, es poner en duda todo el sistema de significados sobre el que se construyó lo que creemos real. No es solo una reflexión sobre el conocimiento, también lo es sobre el orden, porque cuando una estructura se naturaliza, deja de percibirse como construcción y pasa a percibirse como verdad. En el banquete, en cambio, el foco se desplaza. Ya no se trata solo de quién debe gobernar, sino de qué es lo que mueve a las personas. A través de distintos discursos sobre el amor, Platón muestra que el deseo, eros, no es solo impulso o atracción, sino una fuerza que orienta. Deseamos lo que consideramos valioso, seguimos lo que admiramos, y en ese movimiento no solo pensamos el mundo, lo creamos.
Pero ese mundo no se construye desde lo que decimos valorar en abstracto, sino desde lo que efectivamente guía nuestras decisiones. Podemos hablar de justicia, de solidaridad o de bien común, pero en la práctica muchas veces priorizamos el beneficio propio, sostenemos desigualdades o aceptamos reglas que contradicen esos mismos valores. Ahí aparece una tensión difícil de ignorar, no entre lo que creemos, sino entre los resultados que se desprenderían si fuéramos lo que decimos ser, y las consecuencias tangibles de lo que realmente hacemos. Por eso muchas veces el desarrollo material avanza mucho más rápido que la conciencia sobre ese mismo desarrollo, porque lo que empuja no es necesariamente lo que declaramos como importante, sino lo que en la práctica elegimos perseguir. Por su parte, Aristóteles, discípulo de Platón, baja esas ideas a tierra. Ya no piensa en un modelo ideal, sino en cómo funcionan realmente las formas de gobierno. Analiza distintos sistemas, sus virtudes y sus desvíos, y reconoce algo clave. No existe una forma perfecta. Cada sistema puede funcionar o corromperse. La monarquía puede volverse tiranía, la aristocracia oligarquía, la democracia demagogia. El problema no desaparece, cambia de forma, porque no se trata solo de quién gobierna, sino de cómo funciona el sistema que lo rodea. Donde el poder se concentra, aparece el riesgo de abuso. Donde el poder se reparte, aparece la disputa por controlarlo. Y en esa disputa, muchas veces el foco deja de ser lo que se construye y pasa a ser quien gana. No es solo corrupción en el sentido clásico, es algo más profundo. Un sistema que premia sostener el poder, incluso cuando eso implica ir en contra del propósito para el que fue dado. Trasladado a una imagen actual, en una democracia, por ejemplo, el problema no es el debate en sí, sino cuando ese debate se convierte en bloqueo permanente, cuando cada decisión deja de evaluarse por su impacto en la sociedad y empieza a medirse por a quién beneficia o a quién perjudica políticamente. Y ahí aparece la tentación opuesta, pensar que si una sola persona tuviera el poder y además tomara buenas decisiones, todo sería más simple. El problema es que ese sí es enorme, porque el mismo sistema que permite avanzar más rápido en las decisiones también permite equivocarse o abusar sin freno. Y así, una forma corrige lo que le falta a la otra, pero reproduce el mismo problema desde otro lugar. Porque en el fondo, el problema no es el modelo, es algo más difícil de resolver. La naturaleza humana. Algo que siglos después, distintos pensadores intentarían entender, explicar y a justificar desde lugares muy distintos. Y lo que Grecia empezó a pensar, Roma lo va a organizar. Porque la diferencia no está en los elementos. Leyes, impuestos, obediencia, nada de eso era nuevo. Eran ideas que ya venían circulando, recicladas y reaprovechadas en una época donde todavía no existía el negocio de la propiedad intelectual. Lo que cambia es el cómo, la escala, la precisión con la que todo eso se articula. No por nada, Roma termina siendo la base de buena parte del derecho que todavía usamos. En la antigua Roma, el poder deja de depender únicamente de una figura o de un dios y se vuelve sistema. Un sistema que sigue funcionando incluso cuando cambian las personas. La ley se estabiliza, pero no para igualar, sino para ordenar. Más sofisticada, pero no tan distinta de aquel ojo por ojo. Y ese orden no crece porque sí. Se apoya en algo que ya existía mucho antes, pero que Roma lleva a otro nivel, la esclavitud. No como práctica aislada, ni como casos puntuales, como ocurría en otros pueblos, donde una deuda, un impuesto impago o la falta de entrega al templo podía terminar convirtiendo a alguien en esclavo, sino como una condición completamente integrada al sistema, una base normalizada sobre la que funcionaba gran parte de la vida humana. Su economía, su expansión, su infraestructura se sostenían en gran medida sobre personas que no tenían derecho, que eran literalmente propiedad. Y al mismo tiempo aparece otra herramienta igual de eficaz, el entretenimiento, no como algo secundario sino como política, distribuir alimento y ofrecer espectáculos, pan y circo, cubrir lo básico, distraer con lo extraordinario y en el medio evitar que la mirada se detenga demasiado en cómo funciona el resto, una lógica que con otros formatos no dejó de existir. Y en Roma además se perfecciona. El poder ya no se limita a una ciudad, se administra a escala. Provincias, rutas, recaudación, ejército permanente. No se trata solo de conquistar, sino de sostener en el tiempo lo conquistado. Y en ese funcionamiento aparece algo nuevo, una sensación de orden, no necesariamente más justo, pero sí más eficiente, más predecible y justamente por eso más difícil de cuestionar. Pero incluso ese sistema tan estructurado y tan eficiente tiene un punto de partida bastante cuestionable. Roma no empieza con una ley. Roma, que más tarde se volvería sinónimo de ley y orden, empieza, según su propio relato, con un fratricidio y un rey. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, hermanos criados por una loba. Una historia que mezcla abandono, supervivencia y destino.
No es un detalle menor, es una estructura que se repite. El origen difícil, la adversidad, la superación, la idea de alguien destinado a algo más grande. Lo que hoy llamaríamos el mito del héroe. Una forma de narrar que no solo cuenta lo que pasó, sino que le da sentido. Que ordena la historia para volverla comprensible y sobre todo justificable. Porque en ese mito hay algo más. La ciudad no solo nace de la supervivencia, también nace de la violencia. Rómulo mata a Remo y funda Roma. Como en tantos otros relatos que atraviesan distintas culturas. Eteocles y Polínices, hermanos enfrentados por el poder en Tebas, Caín y Abel, donde la envidia ante la ofrenda aceptada desencadena el fratricidio, Jacob y Esaú, donde la tensión no llega al asesinato, pero sí al engaño y la disputa por la primogenitura. No son hechos aislados ni simples crímenes, son escenas fundacionales que vuelven una y otra vez bajo distintas formas, el conflicto entre hermanos como origen, como quiebre, como punto de partida de algo nuevo. Ahí está la clave, no niega lo que incomoda, lo resignifica. Y esa lógica, la del mito que ordena, justifica y da sentido, no quedó en la antigüedad, sigue funcionando hoy. En la política, donde aparecen líderes que se presentan como quienes vienen a ordenar el caos, a salvar, a empezar de nuevo, aunque después culpen al anterior de sus fracasos y también de no haberte salvado de lo que ellos mismos prometían evitar. En las marcas, que construyen historias de origen, de lucha, de autenticidad, para generar identificación y pertenencia. En la publicidad, donde no se venden productos, se venden historias, en la que alguien supera algo, logra algo, se convierte en algo. El mismo esquema, distintos formatos, mismo fin. Porque el relato no es un adorno del poder, es una de sus herramientas más eficaces. Desde el origen, entonces, el poder no solo se organiza, también se justifica, se narra y se vuelve inevitable. Roma pasa de reyes a república no por evolución pacífica, sino por el límite del abuso. Cuando el poder deja de ser tolerable para quienes lo sostienen, cambia de forma, no desaparece. Lucio Tarquino el Soberbio es expulsado por su forma de gobernar. Un rey cuyo exceso de autoridad, según el propio relato romano, termina volviéndose insostenible para la comunidad que lo había legitimado. Y ahí no nace una ausencia de poder, nace otra forma de orden, la república, un sistema que ya no depende de un rey, sino de reglas, instituciones y cargos que se reparten el poder. Más complejo, más estable y también más difícil de señalar cuando algo falla. Ese sistema permite al Imperio Romano expandirse y sostenerse durante siglos, pero en esa misma lógica empiezan a aparecer sus límites. La expansión constante se vuelve difícil de sostener, las tensiones internas crecen, el poder, cada vez más concentrado, necesita más recursos, más control, más esfuerzo para mantenerse. Lo que había sido orden empieza a volverse rigidez, y cuando una estructura pierde capacidad de adaptación, se fractura. En el año 476 d.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente, no solo termina una forma de organización política, se cierra un ciclo. Pero la lógica no desaparece, se transforma en territorios más fragmentados, más locales, ya no un gran imperio, sino múltiples centros de poder, otra vez sostenidas por un relato fuerte. Ya no será el imperio, será la fe. Otra vez sopa. El cristianismo como monopolio del sentido. Una creencia que se vuelve dominante y se institucionaliza especialmente a partir de Constantino I. Un solo Dios verdadero, el poder, que antes se sostenía en figuras humanas, se desplaza nuevamente hacia lo divino. Como si el relato humano no alcanzara y hubiera que volver a anclar la legitimidad en algo más alto. Aunque en el fondo la estructura del relato siga siendo la misma. Una sola verdad, una sola forma legítima de explicar y organizar el mundo, comienza lo que después llamaremos Edad Media.